El concepto de convergencia se ha utilizado mucho en comunicación los últimos años, tal vez las últimas 2 décadas. Ha habido referencias a los encuentros entre distintos medios o a proyectos que exigen la utilización de distintos medios. Como los medios se encuentran, se supone que convergen. Ese concepto no es de la cultura digital, es un concepto anterior. De hecho, en los años 90, cuando se manejaban las estrategias de multimedia, que eso no es un concepto sino una estrategia, lo que se hacía era posibilitar el encuentro entre distintos medios para incrementar el impacto de la comunicación. En educación se usaba mucho, Colombia tiene mucha experiencia haciendo eso, porque nosotros, por ejemplo, hacíamos radio educativa en Sutatensa y le mandábamos a los campesinos que estudiaban bachillerato por ahí, le mandábamos unos textos. Entonces se hacía que hubiera convergencia entre lo auditivo y lo textual. Pero lo que estamos haciendo en este evento con ayuda de UDA Arroba es ampliando, complejizando el concepto de convergencia, y voy a permitirme mencionar unas convergencias. La primera, la más obvia y tal vez la menos importante, porque es la más fácil de hacer, es una convergencia entre medios de comunicación y entre formatos y lenguajes de la comunicación. Lo visual con lo auditivo, lo visual con lo auditivo y lo hipertextual, internet y televisión y el podcast, eso es fácil de hacer. Otra convergencia que es más compleja es la convergencia entre las lógicas de enseñar y las lógicas de aprender, entre el estudiante y el alumno, entre los sujetos, que a mí me parece la más importante y la más retadora. Esa convergencia no exige necesariamente el encuentro de la mediación de tecnología, pero sí de la disponibilidad de los sujetos para construir algo nuevo juntos. Disponibilidad que tradicionalmente nuestros maestros no han tenido por la forma como los preparamos. Porque los maestros se prepararon para hacer comunicación en un modelo de comunicación viejo, que era el del emisor y el receptor. Un modelo que suponía que el emisor era quien tenía el mensaje, se lo entregaba al receptor, que era el estudiante, y el proceso se completaba cuando uno verificaba que el receptor había recibido el contenido, pero ahí realmente no hay comunicación. La educación desde hace mucho tiempo está siendo retada por otras formas de comunicación. Y las convergencias que a mí más me interesan son las convergencias culturales, ya no solamente entre los sujetos, profesor y estudiante, por su rol en el proceso educativo, sino las convergencias entre culturas diferentes, entre otredades, entre cosmovisiones. Y en ese encuentro entre cosmovisiones, cuando uno lo hace realmente, por ejemplo el encuentro con los pueblos originarios de América, por ejemplo el encuentro con visiones de mundo distintas a las tradicionalmente entendidas como civilizadas, lo que termina sucediendo es que se le hace un enorme cuestionamiento al proyecto moderno. Es decir, son convergencias entre cosmovisiones que exigen que el proyecto moderno entre en negociación, en diálogo con otros proyectos. ¿Qué es el proyecto moderno? La sociedad en la que vivimos. Es una sociedad que está reinada por la razón. Se supone que todos los problemas de la sociedad se resuelven con instituciones. El problema de la crianza lo resuelve la familia. El problema del conocimiento lo resuelve la educación. El problema de lo público lo resuelve el Estado. El problema de la fe lo resuelve la Iglesia. Todo se repartió. En ese proyecto moderno, donde todo quedó repartido muy racionalmente, ese proyecto, a mi juicio, fracasó. Se evidenció que la fe no puede estar en manos solamente de los sacerdotes, que lo público no lo pueden regir instituciones estatales solamente, que la empresa es ineficaz para generar productividad para todos y que las instituciones educativas son insuficientes para construir el conocimiento que necesitamos. Entonces, esto es como eso reventó, empezamos a buscar la convergencia con otras cosmovisiones que estén mucho más integradas, mucho más conectadas, que sean mucho más integrales, que no hayan separado la razón y la emoción, que incluyan lo lúdico, y por eso, por ejemplo, en las culturas digitales lo lúdico tiene tanta fuerza. Ese es para mí uno de los retos que nos está poniendo UDA Arroba, pensar las convergencias más allá de los medios, pensar las convergencias entre los sujetos, las convergencias culturales y las convergencias entre cosmovisiones, que a veces no son convergencias románticas, a veces son choques, conflictos, tensiones duras, duelos,
Yo creo que la educación por eso sufre de estrés postraumático, porque fue confrontada por nuevas visiones de mundo, no por la tecnología. Este tema de las culturas digitales es sobre todo una permanente pregunta por las nuevas formas de comunicación humana. Tal vez no importa tanto encontrar la respuesta absoluta, como se pensaba en la ciencia occidental tradicional. Tal vez lo importante es saberse formular las preguntas que son. Le voy a poner un ejemplo. Hoy algunos hablan con mucha fuerza de la cuarta revolución industrial. Para los historiadores eso es muy complejo. Primero porque es que lo que llamamos revolución industrial no es que ha sido la primera realmente. Segundo porque ¿quién dijo que esa era la cuarta? Tercero porque es que eso está formulado desde una perspectiva económica y de mercado. Pero lo importante de la transformación que estamos viviendo como consecuencia del uso de medios y de tecnología no está solamente en las formas de transacción comercial, es en todas las dimensiones de la vida que estamos viviendo transformaciones muy profundas. Entonces esto requiere de nuestros creadores y de nuestros investigadores destrezas para estar haciéndose permanentemente preguntas e irlas tratando de resolver, pero de manera que surjan preguntas nuevas en una observación permanente de los procesos de uso de los medios. Yo creo que un buen comunicador y un buen educador hoy realmente tienen que tener una competencia y una destreza para estar observando críticamente lo que pasa en las redes sociales, en los medios masivos, en las prácticas de uso o de negación al uso de medios. Hay un movimiento muy fuerte, por ejemplo, que tiende a desconectarnos de los medios, no como señal de protesta, sino para eliminar el estrés que provoca la permanente conexión a noticias y a redes y a chismes y a todo eso. Entonces, yo lo que pensaría sobre el tema de investigación es que nuestras formas tradicionales de hacer investigación en educación y comunicación tienen que ser mucho más ágiles, mucho más efectivas, mucho más dinámicas, con un ritmo un poco más intenso y sobre todo con mucho respeto por la observación de los fenómenos que suceden como consecuencia de las prácticas culturales asociadas al uso. Y una cosa muy importante es que tal vez las preguntas de base hay que mirarlas también, porque nosotros siempre tendemos a mirar la comunicación como un proceso muy mecánico, como un oficio técnico, y no como un proceso cultural supremamente complejo.